La segunda generación de videoconsolas se inicia en la segunda mitad de los años 1970 con la llegada de la Fairchild Channel F en 1976, y más por sobre todo de la Atari 2600, en 1977, que fue la más popular y exitosa de su generación. Se llamó originalmente Atari VCS y logró un gran éxito, haciendo que la marca Atari fuera sinónimo de videojuegos a fines de la década de los años 1970 y principios de la década de los 80. El dominio de Atari que venía desde la anterior generación, intentó ser contestado por parte de ColecoVision con el doble de colores y la todopoderosa Intellivision de Mattel que llevaba el primer procesador de 16 bits de la historia de las consolas. Era con diferencia lo más realista en gráficos y sobre todo sonido que se podía conseguir en las computadoras caseras. La Atari 2600 es una videoconsola lanzada al mercado en 1977 bajo el nombre de Atari VCS, Video Computer System, convirtiéndose en el primer sistema de videojuegos en tener gran éxito, e hizo popular los cartuchos intercambiables. En 1982, tras el lanzamiento de la Atari 5200, adoptó su nombre final basado en el número de catálogo que la identificaba, CX2600. Esta consola fue un gran éxito y logró que durante los años 1980 Atari fuese sinónimo de videojuegos. Se vendía acompañada de 2 joysticks, 2 controles tipo paddle y el juego Combat desde 1977 hasta 1983, después, se comercializó con 2 joysticks y con o sin cartucho de juegos dependiendo del pack. La ColecoVision es una consola de videojuegos de segunda generación lanzada al mercado estadounidense en agosto de 1982 por la empresa Coleco. La ColecoVision ofrecía para su tiempo gráficos y jugabilidad de calidad arcade, la capacidad de jugar con cartuchos de su principal competidora la Atari 2600, y medios para ampliar el hardware del sistema. La ColecoVision se lanza con un catálogo inicial de 12 juegos con otros 10 títulos programados a lo largo de 1982. En total, aproximadamente 100 títulos se lanzaron como cartuchos para la consola entre 1982 y 1984. Intellivision es una consola de videojuegos lanzada por Mattel en 1979. El desarrollo de la máquina comenzó en 1978, a menos de un año de la introducción de su principal competidor, el Atari 2600. La Intellivision fue desarrollada por Mattel Electronics, una subsidiaria formada expresamente para el desarrollo de juegos electrónicos. La consola fue probada en Fresno, California, en 1979 con un total de 4 juegos disponibles, y se lanzó en todo Estados Unidos en 1980 con un coste de $299 y un juego de regalo, Las Vegas Poker y Blackjack. A pesar de no ser el primer sistema que se enfrentó a Atari, sistemas hechos por Fairchild Semiconductor, Bally, y Magnavox ya estaban en el mercado, fue la primera consola que significó una seria amenaza al dominio de Atari. Una serie de publicidades presentadas por el periodista Josh Plimpton fue producida, en donde Plimpton defenestraba las menores capacidades del Atari 2600, comparando ambas consolas con juegos del mismo género. La Atari 5200 es una consola de videojuegos fabricada por Atari y lanzada al mercado en 1982. No tuvo tanto éxito como su predecesora, la Atari 2600, pero se trataba de una máquina maravillosa para ese momento. El chip de gráficos es mejorado, hasta el punto que es prácticamente igual que los arcades de la época. Se estima que se vendieron alrededor de 1,5 millones de consolas. Por esto, es muy buscada entre los coleccionistas actualmente. Atari 5200 Super System fue lanzada al mercado en 1982, y fue la sucesora de la Atari 2600. La Atari 5200 ofrecía gráficas mejoradas y varias características que no podían encontrarse en ninguna otra videoconsola de su tiempo. De hecho, si los controladores no hubiesen sido tan frágiles, habría competido en el mercado más tiempo, ya que solo se fabricó desde el año 1982 a 1984, si bien en el 1983 ya estaba preparada la salida de la 7800, debido a las quejas que surgieron de todos los que compraron la máquina. No era retrocompatible, los mandos no siguen la norma Atari, y al tener potenciómetro y ser de goma los botones, fallaban en gran medida.